Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En particular me permito saludar a mi querida compañera Kelly Olmos, que con la capacidad militante que ella tiene siempre está dispuesta a participar, sobre todo en la reunión de los trabajadores. Bueno, la verdad que el trabajo de Julio César junto con Cordone es un trabajo muy importante. Yo debo confesar que no he tenido la oportunidad de leerlo a todos, pero bueno, primero que elogié, segundo que empecé a leerlo por partes, porque además la vista me ayuda poco a esta altura de mi vida, entonces me cuesta un poco más, pero la verdad que he logrado tener una idea de la obra, que sobre todo para los trabajadores es de vital importancia porque nos cuenta desde una óptica profesional, desde una óptica científica, lo que pasó en esos 10 años de gobierno, del 45 al 55, que nos da, sobre todo a los trabajadores y en particular a los dirigentes sindicales, una solidez de planteos en las cosas que nosotros aspiramos, porque a pesar de los cambios y los desafíos actuales, el desarrollo de la historia mantiene en esencia el mismo fundamento de principios y valores que supo expresarnos el peronismo en la historia nacional y en la historia social sobre todo. La verdad que se me ocurren varias cosas, pero por razones de tiempo yo me voy a permitir preguntarle a nuestro compañero Julio César, que lo felicito por su trabajo, un aspecto que no es el que él aborda en particular, que es la cosa del sindicalismo, pero aquí hay una cantidad de nuestros compañeros que creo que tienen vital importancia. Es que Perón tuvo la cualidad de proponer un proceso revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso de cambio. Fundamentalmente, esto es revolución. A veces nosotros confundimos estos términos. Un proceso de cambio. Esos cambios significaron que mientras nosotros teníamos una sociedad controlada, administrada, usufructuada, sobre todo por el capital extranjero, particularmente inglés, la explotación de los trabajadores era inicua, sobre todo en el sector rural, que no existían como trabajadores, y Perón tuvo la cualidad de incorporar a todos los trabajadores y dar una política de beneficio indudable para todos los trabajadores. Pero tuvo, junto con esto, la cualidad y la capacidad de contemplar a todos los sectores nacionales. O sea, a pesar de que su confrontación con los sectores que podríamos definir como antiperonistas o como gorilas, fue muy fuerte. Sin embargo, las propuestas gubernamentales de todo este proceso fue contemplando los intereses de todo el mundo. Por eso tenemos nosotros un fenómeno político que todavía hoy no está resuelto, en que tenemos empresarios peronistas y tenemos trabajadores peronistas y tenemos compañeros de la marginalidad social peronista, o sea, una diversidad de posiciones y de intereses contradictorios que, sin embargo, en un momento determinado se sintieron expresados. Se sintieron expresados por esta razón, porque el proceso que nos cuenta Julio César realmente es un proceso de desarrollo nacional, donde, como decía Perón en su primer libro, desde el exilio, que fue La fuerza del derecho de las bestias, él recibió un país que no se fabricaba ni alfileres, y se fue con un país que fabricábamos
aviones a reacción. Cuestión que yo tuve la oportunidad de ver porque aprendí a trabajar en esa fábrica y fui obrero en esa fábrica. Un detalle a la cual se refirió Julio César, y que me parece, no sé si es por una cuestión de tipo personal, disculpen esto, pero Julio nos dijo en un momento que se impuso la formación de los trabajadores en el lugar de trabajo. Y esto fue así. Yo fui alumno de ese proceso. Yo con 14 años entré a lo que todo el mundo conoce como la Fábrica Militar de Aviones, que en ese momento era el IAM, Instituto Técnico Mecánico del Estado, donde aprendí a trabajar junto con una cantidad de muchachos, todos hijos de trabajadores, que nos incorporamos un proyecto de formar a los obreros industriales, de formar a los técnicos industriales, de formar a los profesionales ingenieros de la industria, con la Universidad Obrera Nacional. En ese proyecto de desarrollo nacional nos desarrollamos. Ahora voy un poco a lo que le comentaba, a la inquietud que le quería preguntar a Julio. Porque en este marco de contradicciones que me permito narrarles o recordarles, porque todos lo conocen, Perón se ve obligado a pelear en distintos frentes o con distintas camisetas, digamos. Necesitaba a los empresarios, porque para desarrollar el país necesitamos también empresarios. Pero su fuerza eran los trabajadores. Entonces, lo que él hacía, y acá comienza la pregunta, según a mí me consta por testimonios de compañeros dirigentes sindicales de aquella época, que Perón les llamaba y les decía, muchachos, peleen, no me dejen solo, porque yo tengo que dar respuesta a unos y a otros. Si ustedes pelean, a mí me resulta más fácil poder enfrentarlo. Y la pregunta va en que hubieron dos huelgas muy importantes para aquella época, que fue lo de los trabajadores azucareros en el año 47, yo todavía era muy niño, y la huelga de la UOM en el 54. La huelga de la UOM le costó la cabeza al secretario general Salvo, asumió un hombre que fue mi amigo Baluch de La Matanza, que condujeron ese proceso. Y según comentarios y testimonios de compañeros de aquella época, decía que en realidad esos dos conflictos, y particularmente el de los azucareros, que el sector antiperonista lo veía como un logro, porque había trabajadores que hacían huelga en el año 47, donde realmente estábamos muy bien, y sin embargo era que estamos peleando el proceso de disputa en el poder que era la economía básica del noreste argentino, en la industria azucarera, y donde realmente la FOTIA logró hegemonizar ese conflicto y plantearse una política para los trabajadores azucareros, sobre todo los de la zafra, que eran trabajadores muy humildes y trabajadores muy sufridos, que hasta ese momento ganaban muy poquito, para dar vuelta a estas cosas. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Si en sus estudios Julio César logró ver algo, digamos lo que podríamos llamar el sistema donde realmente yo creo que el eje de las formulaciones de Perón cuando dice solo la organización vence al tiempo, para Perón fue la organización del movimiento obrero, y gracias a eso todavía hoy estamos aquí. Gracias. Bueno, entonces acá espero entender bien la pregunta de Pancho, que fue muy profunda, de alguna manera, porque creo que el mundo está viviendo una situación un poco particular y
lo que me llama mucho la atención, y a mí eso a veces me hace daño, pensar cómo el modo de producción capitalista se transfigura y se desarrolla y gana cada vez más espacio. Sí, a nivel mundial, prácticamente las derechas están avanzando por todos lados. No sé si vieron, la derecha en Alemania ganaron, en Austria acaban de ganar, de modo que el mundo es una etapa del capitalismo que va en esa dirección. Y digamos que para Perón en aquel momento era también algo importante, y creo que la idea central de él era que, digamos, en ese contexto en el que hay capital y trabajo y son intereses que son contradictorios, de alguna manera el que tiene de alguna manera el poder tiene que buscar una especie de concertación, de alguna manera en el cual se beneficia a los que son más débiles. Y eso es un poco lo que hizo Perón, haciendo artífices ahí con Gelbart, con la Central Operación General Económica y también con la CGT. Pero lo que yo diría es que tal vez no logré concientizarlo sobre la información. Y para mí un tema central, digamos, en la historia del capitalismo es este concepto de proceso de trabajo. Es decir, cómo de alguna manera el capitalismo, utilizando la fuerza de trabajo, genera valor, genera valor de alguna manera y se va transformando, digamos, desde la primera revolución industrial hasta ahora las economías de plataforma. Es decir, y lo interesante es que ese capitalismo tiene un grado de dinamismo que saca varios cuerpos de ventaja. Si los sindicatos reaccionan años después, una vez que el sistema por ejemplo, ahora de las economías de plataforma ya está instaurado, bueno, la gente empieza ahora 10 años después a pensar, bueno, básicamente esa dinámica del capitalismo es importante, y lo central es este concepto del proceso de trabajo. Es decir, eso es lo que los empresarios de la época y esta gente del Instituto Argentino de Dirigente Personal se preocupó, de alguna manera, era instaurar esa organización científica del trabajo. Es decir, buscar que de alguna manera haya ahorro de tiempo. Es decir, que las cosas se hagan en menor tiempo, de manera que el empresario pueda obtener un mayor margen de ganancia. Entonces, esa lógica del capitalismo, bueno, es prácticamente el proceso de trabajo, la herramienta. Y yo diría que me hace mucho daño ver que no es un tema de reflexión. Y si yo, bueno, tuve la suerte de poder llevar mis estudios en el extranjero, y le diría que el tema del proceso de trabajo y la organización científica del trabajo es el tema central del movimiento sindical internacional. No es tanto el tema del salario. No, el problema es la organización del trabajo. Es decir, el trabajo está dividido. Hay algunos que conciben el trabajo y otros que lo tienen que ejecutar. Los que conciben funcionan para los empresarios y lo tienen que ejecutar son los trabajadores. Y básicamente en esa lucha, de alguna manera, están todas estas técnicas: el cronómetro, la remuneración según el rendimiento, las políticas de relaciones humanas, todo eso de alguna manera para tratar de domesticar un poco a los trabajadores y para que acepten esta configuración de este modo de producción y que se inserten en una situación de dependencia. Entonces, este es un tema central porque al haber esta división del trabajo, división social, la división técnica, bueno, básicamente lo que da como resultado es que los trabajadores tienen autonomía. Es decir, esto es lo central. Y por eso la idea de autogestión es una idea tan importante, el tema de la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa o lo que fuera, eso me parece que es central. Y hay una paradoja en Argentina, acá hay algún jurista, tenemos ya desde la reforma constitucional del 58, creo que fue, prácticamente tenemos a partir de ese momento, tenemos en la Constitución Nacional un artículo que se llama 14 bis. Bueno, está en la Constitución Nacional la participación de los trabajadores en los beneficios, en la gestión, en la propiedad de las empresas. No hace falta ningún artículo, no hace falta ninguna ley, está en la Constitución. Ni los patrones ni los sindicatos, la verdad se dice, porque eso es de alguna manera importante para que los trabajadores puedan tener participación en la gestión de la empresa.
Es decir, que de alguna manera no es solamente el tema de la propiedad, no, lo más importante es la capacidad para tomar decisiones, qué se va a producir, a qué mercado, con qué tecnología y cómo se va a remunerar la fuerza de trabajo. Eso es lo central, pero no es un tema que por distintas razones, que no sé por qué esa problemática no está presente en Argentina y sí en el mundo entero, ¿vale? Es decir, que los trabajadores acá no discuten la organización del trabajo, piensan que es un derecho del patrón mandar, dirigir, controlar, básicamente, y no se pasa por la cabeza la idea de contestar eso. Es decir, que no, los trabajadores sin trabajo no existiría el capital. ¿Está claro? O si no es lo mismo, el trabajo y el capital. No, sin el trabajo no existiría el capital. Y el capital es el resultado de un trabajo anterior, un trabajo condensado. Entonces, no puede ser que aquellos que producen la riqueza, que son los que generan el valor, no tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Bueno, eso me parece que es un tema central. Y yo les diría que es algo que me causa mucha pena de alguna manera, que es el tema central a escala mundial de los sindicatos, a escala mundial, el tema de la organización del trabajo. Está cuestionando de alguna manera el poder patronal para organizar el trabajo. ¿Sí? No sé si se puede cuestionar en la propiedad o lo que sea. Bueno, el problema es la gestión, el derecho a participar en la gestión de alguna manera para recuperar un poco de autonomía. ¿Sí? Porque la organización científica del trabajo hace a la gente obediente. Están el sistema de la administración pública, la organización de métodos están todavía en un cajón perdido. Esos manuales de organización y métodos inútiles porque han sido creados por Taylor y por Fayol, básicamente, y prácticamente hace que la gente tenga que ejecutar lo que otros decidieron. Entonces, eso es importante y me parece que es un tema central. Por eso, la reflexión sobre este tema, bueno, gracias a los compañeros de la universidad y también a InfoWorker que organizaron esto para sensibilizar y decir que, bueno, que las cosas pueden ser diferentes. Las cosas pueden ser diferentes. Y entonces el tema del proceso de trabajo y el tema de la autonomía de los trabajadores, la capacidad para tomar decisiones o lo que fuera, eso me parece central. Y eso es todo un programa para un movimiento obrero. Pero no pelear solamente por el salario. Perdimos siempre. Echaba a decir el compañero. Aumentar el salario. Perdieron siempre. Desde el año 74 no crecen los salarios reales en el mundo entero. No, que seguir peleando por eso es una pelea perdida. El problema es que hay que cuestionar la toma de decisiones y el poder dentro de la empresa. Eso es lo central.